El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron asesinados brutalmente en su casa por sus propios hijos, Lil y Eric Menéndez. Este caso, que conmocionó a Estados Unidos, ha sido objeto de múltiples adaptaciones mediáticas, siendo la más reciente la serie de Netflix Monsters, The Lil and Eric Menéndez Story. Sin embargo, como en toda dramatización hollywoodense, la realidad y la ficción se entremezclan. Hoy revisaremos en qué aspectos del caso la serie acertó, cuáles omitió y qué datos verdaderamente forman parte de esta historia escalofriante. Antes de ir con ello, déjame recordarte que dejes un gran like, te suscribas a nuestro canal y dejes un comentario con tu opinión. Te queremos leer. ¡Vamos allá! Llegada de la policía y primeras impresiones. Cuando la policía llegó a la escena del crimen apenas horas después del asesinato, Lil y Eric aparentaban estar profundamente afectados. Su comportamiento fue tan convincente que los investigadores inicialmente no tomaron muestras de residuos de pólvora en sus manos, algo habitual en crímenes con armas de fuego. En lugar de sospechar de los hermanos, la policía pensó que la mafia o algún grupo organizado podía estar detrás del asesinato, debido a la naturaleza violenta y de mensaje del crimen, disparos en las rodillas, además de otros múltiples disparos fatales. Los medios de comunicación, especialmente en Los Angeles Times, reflejaron esta hipótesis en sus primeros reportes, con fuentes que aseguraban que el crimen tenía toda la pinta de un ajuste de cuentas. Esto refleja cómo las apariencias iniciales pueden engañar y cómo la narrativa oficial fue desafiada con el avance de la investigación. El funeral y el elogiado discurso de Lil Menéndez. Una de las escenas más dramáticas y que Netflix muestra con exactitud es el funeral de José y Kitty Menéndez. Lil llegó tarde a la ceremonia y ante cerca de 400 asistentes pronunció un emotivo discurso final que incluyó la canción Girl, I'm Gonna Miss You de Milli Vanilli, un grupo tristemente famoso por su escándalo de playback. Esta elección, aparentemente surrealista, fue muy real y enfatiza el extraño contraste entre la pérdida y la imagen pública de los hermanos, la historia del tupé de Lil y el abuso familiar. Un detalle curioso y poco conocido es el uso por parte de Lil Menéndez de una peluca que su padre le insistió en comprar para no ser tomado a la ligera en Princeton, donde estudiaba. Durante una pelea, su madre Kitty le arrancó la peluca de manera violenta, causando un dolor físico real y simbolizando la tensión familiar y el maltrato que, según los hermanos, sufrieron durante su infancia. Eric acudió a consolar a su hermano y ambos compartieron confidencias sobre un abuso, un momento en que la serie se muestra como el germen del plan homicida. En la realidad, aunque este fue un episodio verdadero, el plan para asesinar a sus padres se desarrolló más tarde y por otras razones también. La terapia y la confesión. Eric Menéndez, abrumado por la culpa, buscó ayuda psicológica en diciembre de 1989 con el Dr. Jerome Oziel. Durante una sesión grabada, confesó a su terapeuta, sin saber que la conversación sería clave en su posterior juicio, que él y su hermano habían asesinado a sus padres. Según su testimonio, Kitty estaba deprimida debido a los constantes engaños de José, y ellos querían liberarla del sufrimiento. Además, justificaron que su padre merecía morir por el daño causado a su madre. El Dr. Oziel, que mantuvo la confidencialidad por años, perdió su licencia médica después de que su relación con su secretaria, quien filtró las grabaciones, fuera descubierta. El guión de Eric, Friends. Antes de la fama mediática, Eric Menéndez escribió un guión teatral titulado Friends, que describía a un personaje psicótico llamado Hamilton Cromwell que mataba a sus padres para quedarse con la herencia, muy parecido a lo que sucedió en la vida real. Este dato es tan inquietante como revelador, pues demuestra que el crimen tenía raíces en sus pensamientos y obsesiones mucho antes de cometerlo. Sus amigos y colaboradores reconocieron las similitudes cuando se enteraron de los hechos, la controversia de abuso sexual y la defensa. Los hermanos Menéndez aseguraron durante el juicio que habían sido víctimas de abuso sexual y emocional por parte de sus padres. La serie muestra que esta narrativa fue crucial en su defensa, pero omitió que el tribunal limitó la cantidad de testimonios sobre abusos en la fase principal del juicio. Los fiscales argumentaron que los hermanos solo buscaban quedarse con la fortuna familiar, negando que hubieran sufrido abusos. En la fase de condena, la Corte permitió que se presentara evidencia sobre el abuso para mitigar la condena de muerte, lo que llevó a que finalmente recibieran cadena perpetua en lugar de la pena capital.
documentos y evidencia que apoyan el abuso. Se hallaron pruebas inquietantes que parecen respaldar las denuncias de los hermanos, como fotografías desnudas de ellos cuando eran niños, en un sobre con la letra de su madre y una carta escrita por Eric a un familiar, mencionando el abuso que sufrían meses antes del asesinato. Además, una revelación más reciente, en la docuserie de 2023 Menendez and Menudo Boys Betrayed, expone acusaciones de abuso sexual por parte de José Menéndez a Roy Rosselló, ex integrante de Menudo, cuando Menéndez dirigía RCA Records. La ausencia de incesto en la vida real. La serie sugiere una relación incestuosa entre los hermanos, lo que no tiene evidencia ni en el juicio ni en sus testimonios. Ambos han negado categóricamente esa acusación. El show añadió este elemento para aumentar el dramatismo, pero es importante diferenciar la realidad de la ficción. Problemas legales previos a los asesinatos. Antes del crimen, los hermanos estuvieron involucrados en varios robos y daños a propiedades con montos que ascendían, atención, a cerca de $100.000. Eric fue acusado formalmente y su padre tuvo que devolver bienes y pagar compensaciones para evitar penas mayores. Estos antecedentes demuestran un historial conflictivo previo al homicidio, una capa más de complejidad a la historia familiar, la conexión con O.J. Simpson en la cárcel. Una coincidencia notable y cierta: Eric Menéndez fue colocado en una celda contigua a la de O.J. Simpson después de su arresto. Los hermanos le aconsejaron a Simpson evitar hablar de su caso con otros presos o con los guardias, mostrando una extraña camaradería entre figuras de alta notoriedad en el sistema penitenciario. Aunque la serie dramatiza algunos detalles y destaca la intersección de famosos casos criminales en la cárcel, juicios separados y al conjunto. Contrario a la narrativa de la serie que los muestra siendo juzgados juntos desde el inicio, Lil y Eric tuvieron juicios separados pero simultáneos. En ambos casos, los jurados no pudieron llegar a un veredicto, resultando en jurados colgados. 2 años después, se les juzgó juntos, como muestra la serie, donde finalmente fueron condenados. La dramatización incluyó el episodio donde un jurado sufre un infarto durante las deliberaciones, reemplazada por una más empática, lo que cambió el curso del juicio. Esto ocurrió, pero en la fase de veredicto y no en la de sentencia. La historia de los hermanos Menéndez es un enigma moral. Por un lado, cometieron un acto brutal e irreversible, el asesinato de sus padres. Por otro, denunciaron abusos prolongados que podrían explicar su desesperación y violencia. La justicia dictaminó que deben permanecer en prisión, pero el debate público sobre su culpabilidad emocional y psicológica persiste. Netflix, amigos, hizo un buen trabajo en presentar la complejidad humana detrás del crimen, pero como toda dramatización, simplificó y añadió elementos para la narrativa, dejando algunas verdades relegadas y otras exageradas. ¿Y tú cómo lo ves? Que leo en los comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un gran like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Gracias de todo corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.